En esta cuarta parte del módulo de auditoría de desempeño presentaremos lo correspondiente a la fase de ejecución. Los temas principales, lo que tiene que ver con el trabajo de campo, la evidencia, los hallazgos de auditoría y posteriormente la preparación para el informe. Señala la ISAI 300 que el propósito fundamental de la fase de ejecución en la auditoría de desempeño es obtener evidencia aceptable, pertinente y razonable para apoyar los hallazgos y las conclusiones de la auditoría. Son tres las actividades principales de esta fase. Primero, el desarrollo del trabajo de campo con el fin de reunir evidencia. Segundo, el análisis de los datos recopilados. Y tercero, la preparación de la matriz de hallazgos. Generalmente la recopilación y el análisis de datos no son actividades separadas. Siempre los datos se recopilan, interpretan y analizan de manera simultánea, excepto en las encuestas, donde primero se da una fase de recopilación y posteriormente sí una de interpretación y análisis. No obstante, dependiendo de la metodología adoptada en el proyecto de auditoría, puede haber una variación significativa en la organización del trabajo de campo y la estrategia del análisis de datos. Dos características que debe tener la evidencia que recopilen los auditores es que debe ser suficiente y apropiada. Estas características son las que han de darle fortaleza a los hallazgos y a las conclusiones que formule el auditor en respuesta a los objetivos y preguntas de auditoría. Asimismo, es lo que va a permitir que, en caso de ser pertinente, pueda emitir recomendaciones. Los resultados y las conclusiones de auditoría deben estar plenamente sustentados, es decir, que en todo contexto todos los argumentos fueron evaluados y además se consideraron las diferentes perspectivas para llegar a la elaboración de las conclusiones. La naturaleza de la evidencia de auditoría es determinada por el tema, por el objetivo y por las preguntas de auditoría, de tal forma que el auditor, a fin de obtener hallazgos de auditoría y aplicando el juicio profesional, ha de emitir las conclusiones que sin lugar a dudas son la respuesta a las preguntas de auditoría que se plantearon en la fase inicial del proceso auditorio. El trabajo de campo consiste en la recopilación de datos e información establecidos en la planificación de la auditoría. En la medida en que se haya hecho una buena planificación, este trabajo va a fluir de mejor manera y va a tener mejores resultados en la fase de ejecución. El auditor debe buscar la evidencia necesaria para responder a las preguntas de auditoría y tener cuidado de no desviar el enfoque del trabajo o de recopilar una gran cantidad de información que puede llegar a ser innecesaria e irrelevante. Aquí debemos considerar aspectos importantes de la información como la precisión, la imparcialidad y la relevancia, y que esa información sea la que nos lleve a responder las preguntas de auditoría y por lo tanto a cumplir con los objetivos que se han colocado en ella. Si se ha definido cuáles son las fuentes de información, cuál es la información que se va a recopilar, de mejor manera se pueden realizar los procesos de interpretación y análisis de datos. La evidencia de auditoría se refiere al conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes que sustenta las conclusiones del proceso auditorio. Es la información específica obtenida durante la labor de la auditoría a través de la observación, inspección, entrevistas, examen de registros y otras técnicas que se aplican en el trabajo de campo. Normalmente, la evidencia de auditoría puede clasificarse en 4 tipos: la física, testimonial, documental y la analítica. En el caso de la auditoría de desempeño, normalmente la evidencia puede ser de carácter cualitativo y por lo mismo puede requerir un uso extensivo del juicio profesional. Por consiguiente, al realizar las evaluaciones y elaborar las conclusiones, el auditor deberá tratar de corroborar la evidencia que proviene de diferentes fuentes y que es de naturaleza diferente. Aquí, el reto del auditor es sustentar el juicio profesional y determinar que cada una de sus conclusiones quede plenamente soportada y que sin dar lugar a dudas o interpretaciones.
El hallazgo de auditoría es la discrepancia entre la situación existente o detectada, llamada también condición, y el criterio o el deber ser. Los hallazgos de auditoría surgen de las evidencias reunidas por el auditor durante el trabajo de campo. En un enfoque de riesgos y controles como el que se aplica en Colombia, el hallazgo de auditoría se puede definir de la siguiente manera. Es un riesgo que se materializa porque un control no funcionó o no fue efectivo o simplemente porque el control no existía. En este contexto, cada vez que el auditor presente un hallazgo, tiene que tener muy claro cuál fue esa situación detectada, el criterio evaluado, la fuente del criterio, la causa, es decir, por qué se incumplió el criterio, y el efecto, es decir, la consecuencia generada por el incumplimiento. Adicional, hay que tener en cuenta que este hallazgo puede tener una incidencia. Dicha incidencia corresponde a las competencias que tienen las diferentes entidades, ya sea fiscal, sea penal, disciplinaria o de otras índoles. La matriz de hallazgos es una herramienta de la auditoría de desempeño en la cual en el desarrollo del proceso auditor se van registrando los hallazgos, la información obtenida, conclusiones y las recomendaciones que surjan del trabajo de campo. Esta herramienta sirve como apoyo y orientación para la preparación del informe de auditoría. El llenado de la matriz se debe realizar durante el trabajo de campo conforme se observan los hallazgos. Adicional, aquí el auditor tiene la posibilidad de incluir todas las notas y aclaraciones que considere pertinentes para el momento en que esté elaborando el informe de auditoría. Como ya se señaló, la matriz de hallazgos es la herramienta que permite consolidar toda la información relacionada con los hallazgos, conclusiones y posibles recomendaciones que podamos tener en desarrollo del proceso auditor. En ella, el auditor, en la medida en que va realizando el trabajo de campo, va a ir registrando cada una de las situaciones que detecte. En la parte izquierda de la matriz, ustedes observan que está configurado el hallazgo de auditoría con todos los elementos que ya hemos visto. Y en la parte derecha, esas tres columnas denominadas buenas prácticas, recomendaciones y beneficios esperados son las que van a permitir generar el valor agregado en el proceso de desempeño. Las buenas prácticas pueden incluir acciones que hayan ejecutado otras entidades o que se hayan ejecutado en otros países o de lo que haya resultado de la investigación con la academia y con la doctrina. Los beneficios esperados corresponden a las mejoras que se esperan se puedan obtener una vez implementadas las recomendaciones o el plan de mejoramiento que la entidad vaya a establecer frente a los hallazgos que se presenten. De esta manera se da por finalizado el cuarto tema del módulo de auditoría de desempeño. Gracias por su atención.